Hola, buen día. Te voy a mostrar el funcionamiento de mis máquinas. En este caso una máquina CNC con dimensiones de 100 por 65 por 10 centímetros de altura. Es controlada por motores NEMA 23, transmisión por poleas, bandas y en el eje Z husillo roscado. El cortador que va a cortar el material es un spindle de 500 watts. Con este tipo de spindle y su potencia que tiene, podemos cortar muchos materiales como es el aluminio MDF y aluminio, plástico, PET, dependiendo las velocidades que le programemos a la máquina. Ya te mostraré cómo utilizar los programas para cambiar los parámetros, velocidades, profundidades, cortes, derechas o izquierdas y todo lo que tenga que ver con el corte que vamos a cortar, con la pieza que vamos a cortar, perdón. Sí hay que tener en cuenta que este spindle que tenemos no es tan potente, pero sí lo suficientemente para cortar este tipo de materiales en varias pasadas, que es lo que cuenta aquí. Por ejemplo, tenemos un spindle de 500 watts y lo que vamos a cortar va a ser un engrane en acrílico de 6 milímetros de grosor. Con este spindle lo vamos a cortar en 3 pasadas a una velocidad de 150 milímetros por minuto. Ahora bien, si tuviéramos otro spindle con mayor potencia, por ejemplo unos 2 kilowatts, esta pieza probablemente lo cortemos en una sola pasada. Pero ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiar igual velocidades. También en este caso nuestro spindle puede cortar esa pieza pero con una muy baja velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es cortar a una velocidad de 150 milímetros sobre minuto, perdón, a 3 pasadas. Para diseñar piezas y así es muy recomendable que sepamos cómo va a ser nuestro tipo de corte, nuestro cortador en nuestra broca. En este caso yo voy a utilizar una broca de titanio de 4 gavilanes con 15 grados de corte del filo. ¿Qué quiere decir? Que esta broca nos sirve como tanto para hacer perforaciones como tanto para cortar. Otro de los factores que va a involucrar nuestro corte es el tipo de material. En este caso, el MDF, si quiero cortar un MDF y un acrílico, tenemos que si no hemos trabajado el MDF, sabemos que con una muy alta velocidad del spindle se va a quemar, se va a poner negro. En este caso se nos va a poner así como esta pieza, se nos va a poner negro, por lo mismo de que este tipo de materiales no es muy recomendable cortar a altas velocidades. Entonces ahí vamos a ir sabiendo, ya teniendo nuestra máquina, cambiar parámetros y eso, y ya después de eso te vas a hacer un experto. Pero por lo mientras, trabajar con unas velocidades adecuadas o varias pasadas es lo indicado para empezar a comenzar. Si tienes alguna duda, yo te la puedo resolver vía telefónica o incluso puedo ir a donde esté tu máquina. Obviamente eso requiere un costo adicional, pero en este caso yo te doy todo el manual. Como tal no te doy un manual, pero sí te doy un video de cómo utilizar los programas, la interfaz de nuestro de nuestra máquina, los drivers que hay que instalar, los programas de CAD y algunos videos tutoriales como de cómo está trabajando nuestra máquina. Ahorita solamente te voy a mostrar las especificaciones de mi máquina, ya te la dije, y las velocidades que están programadas. En este caso, esta es nuestra interfaz. Ya después te enseñaré cómo utilizarla. Voy a decirle que se mueva 10 pulgadas. Tenemos 10 pulgadas. Y con esta opción tenemos activado el teclado.
¿Qué quiere decir? Que con las flechitas podemos mover arriba, abajo, izquierda, derecha. En este caso voy a mover en eje el Y hacia adelante. Vamos a mover nuestro Y para adelante. No tenía prendida la fuente. Si estamos escuchando el ruido de nuestros motores, no es muy ruidoso. Es una transmisión por poleas. Bueno, voy a volver a mover. Es una transmisión por polea. Los motores NEMA 23. Y escuchamos que nuestra máquina está trabajando bien. No tenemos ruido. Ahora voy a prender el spindle. Con el spindle podemos regular la velocidad. De igual manera, este es nuestro ruido del spindle. Yo le voy a aumentar a toda la potencia que tiene mi spindle. Ahorita el material con el que voy a trabajar lo voy a cortar a una velocidad del spindle media. De igual manera tiene que ver mucho la velocidad del spindle, la profundidad, las velocidades de corte, pero conforme vayas trabajando diferentes materiales tú vas a saber a qué velocidades y aptas. Para eso te doy un potenciómetro, bueno, un circuito para que tú lo puedas mover manualmente. Sí existe la versión, tengo la versión del CNC todo automático, el congelante, los finales de carrera. Bueno, esta máquina sí cuenta con finales de carrera para buscar nuestro punto cero de la máquina. Pero el refrigerante o refrigerante por líquido, por aire y el spindle regular la velocidad, pero eso ya te hace una máquina como más tipo industrial, con más automática, pero con más experiencia. Necesitamos tomar un curso para saber eso, pero no es necesidad de curso. Con la experiencia que vayas adquiriendo vas a decir, no, pues la velocidad de esta, la velocidad de este o el tipo de material, y eso es todo. Para empezar a cortar nuestra pieza, lo primero que vamos a hacer es decir cuál es nuestro punto cero, y con nuestra máquina lo vamos a posicionar. Ya vimos ahora el movimiento en Z. Como podemos observar, oír y observar, no es tanto ruido de la máquina, sino va a ser el ruido cuando cortemos nuestro material. Pero si queremos cortar un material, por ejemplo acrílico, yo le puedo decir, no, pues muchas pasadas a una velocidad poca, el spindle es poca y no tengo nada de ruido. Pero como dije anteriormente, es cuestión de tener experiencia y saber cómo utilizar los tipos de materiales. Bueno, esto ha sido nuestro tutorial de nuestra máquina, las especificaciones, cómo se mueve nuestra máquina, el tipo de transmisiones que utiliza.